Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de manera presencial después de casi 2 años de estar grabando a través de plataforma. Pues hoy lo recibimos en nuestra casa, aquí en el Colegio de San Luis, y con una doble emoción, con doble gusto, porque a partir de hoy estamos ya iniciando las celebraciones por el 25 aniversario de fundación del Colegio de San Luis. El aniversario se conmemora el 22 de enero porque recordamos justo ese 22 de enero de 1997 cuando iniciaron oficialmente las actividades en este centro de investigación del Colegio de San Luis. Así que bueno, pues hoy vamos a charlar de lo que es nuestra especialidad de las ciencias sociales y las humanidades, de su pertinencia, de los dilemas que se enfrentan en nuestras nuevas realidades del siglo XXI. Y vamos a tener un panel de lujo. Los invitamos para que se queden a este conversatorio porque van a hablar con nosotros, van a charlar, el presidente del Colegio de San Luis, el doctor David Vázquez Salguero, quien es el anfitrión, pero también tenemos invitados muy importantes. Nos acompañará la rectora de la Universidad Intercultural, la titular del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y estará también con nosotros el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que los invitamos para que se queden, que disfruten con nosotros y también, pues que estén pendientes a través de nuestras redes sociales para que estén compartiendo los contenidos que estaremos generando en el marco de este 25 aniversario y a lo largo del año. Bienvenidos, ojalá que puedan quedarse con nosotros para comenzar y compartir esta charla que tendremos para ustedes. Soy Lidia Huache, así que comenzamos. En San Luis Potosí, por una decisión derivada de conflictos políticos, se habían silenciado las ciencias sociales y humanidades en la segunda mitad del siglo XX. Y justo en ese entorno de vacío académico nació el Colegio de San Luis, que hace 25 años se propuso crear un espacio para el pensamiento y la reflexión. Fuera como ideal o como objetivo, el compromiso de aportar a la sociedad ha estado claro desde su surgimiento. Contribuir con conocimiento, pensamiento crítico y reflexivo a analizar la realidad social y transformarla. Después de 25 años, el Colsan sigue siendo leal a esos objetivos que le dieron origen, pero al mismo tiempo sigue en proceso de cambio y adaptación a las nuevas realidades y en ese rumbo responde y se adapta al nuevo contexto. Derechos humanos, migración, historia, cultura, uso social del agua, política pública, democracia, género, literatura, estudios antropológicos, en fin, son solo algunas de las temáticas que con claridad se definieron en su génesis y que a más de 2 décadas de distancia, esa claridad en sus líneas de investigación han permitido adaptarse a los nuevos contextos de la realidad y los desafíos que día a día impone el milenio. Así, los nuevos desafíos que plantea la sociedad contemporánea se traducen en los actuales proyectos en curso que abarcan derechos humanos, violencia y paz, comunidades indígenas, valoración del patrimonio, humanidades digitales, recuperación y reinterpretación de la memoria histórica y cultural, análisis de asuntos y cultura política, gobernanza, gobernabilidad y políticas públicas, violencia hacia las mujeres e interculturalidad, infancia y juventudes, cultura de diálogo y paz, consolidación de la democracia, agenda ambiental y social del agua, seguridad humana, sociedad y cambio climático, inversión extranjera e inclusión laboral, entre otros. Es decir, un conjunto de temáticas vinculadas con los principales problemas del Estado, la región, el país y el mundo, que son abordados con mirada interdisciplinaria y de alcances regionales, nacionales e internacionales. Hoy,
llega el Colegio de San Luis a su 25 aniversario, con la mirada puesta en los años por venir, para adaptarse a esos nuevos destinos de la investigación que aporte al conocimiento con utilidad social. ¿Qué tal? Bienvenidos a este primer programa del año 2022. Esperamos que estén todos ustedes pasando un buen inicio de año y les deseamos lo mejor. El día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a conmemorar el 25 aniversario del Colegio de San Luis. Y para ello tenemos invitados de lujo, invitados especiales que nos van a platicar sobre las ciencias sociales y las humanidades y cómo nos ayudan a entender la realidad de este siglo XXI aquí en San Luis Potosí y en general en el país y en un contexto global. Así que damos la bienvenida a quienes hoy nos acompañan. Está con nosotros el doctor David Vázquez Salguero, quien es presidente del Colegio de San Luis. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Al contrario, Lidia, muchísimas gracias por organizar este panel que me parece va a resultar muy interesante para todos. Gracias. También nos acompaña la doctora Aurora Orduña Correa. Ella es rectora de la Universidad Intercultural y con quien el Colegio de San Luis trabaja muy de cerca también y bueno, nos da mucho gusto recibirla. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, honradísima de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias a todos, a mis compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues acá a mi derecha saludo con mucho gusto también a la doctora Rosalba Medina. Ella es directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOCIT. Gracias por estar con nosotros. Lidia, muchísimas gracias. Gracias al doctor David Vázquez y felicidades al Colegio de San Luis por su 25 aniversario. Muchas gracias. Y nos acompaña también el doctor Alejandro Cermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias, Lidia, muchas gracias. David, muchas gracias. Estimadas compañeras de este foro muy interesante. Y sí, me uno a las felicitaciones de estos primeros 25 años de éxito del Colegio San Luis, que les auguro muchos años más de éxito. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos tenido muchas coyunturas en donde se ha visto la importancia, el papel, la influencia, la pertinencia, en fin, el impacto de las ciencias sociales, pero a lo mejor nosotros lo vemos desde aquí, desde casa, desde dentro. Nos gustaría hoy abrir estas consideraciones, opiniones, en fin, y comenzaría justo en eso, en qué medida las ciencias sociales y las humanidades han sido factor de cambio en San Luis Potosí y en el país. Doctor Cermeño, quisiera comenzar con usted, que nos pudiera platicar un poco al respecto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todas las ciencias en general han sido factor de cambio, y las ciencias sociales tienen una repercusión actual muy importante, que es buscar el bienestar social. Creo que todo el trabajo que estamos haciendo en cuestiones educativas en todos los niveles llevan a buscar una sociedad mejor, una sociedad que tenga más bienestar. Y en este caso, las ciencias sociales y humanidades van al fondo de los problemas sociales y dan una investigación muy sólida sobre las causas de los problemas que se tienen en la sociedad y a la vez nos permiten conocer los factores que pueden ayudar a resolver esos problemas. Yo creo que eso es la clave fundamental. En sí la ciencia ha sido un factor de cambio, pero las ciencias sociales y humanidades tienen de fondo social muy importante. Gracias. Doctora Aurora Orduña. Considero que en un mundo en el que la tecnología está siendo predominante, sin duda alguna las ciencias sociales y humanidades son indispensables, han sido indispensables para hacer ese equilibrio. Un equilibrio en el que la búsqueda precisamente de la forma como nos ha absorbido la tecnología haga que se permee entre todos nosotros esa necesidad de esa interacción de humano a humano, el permear los valores, por supuesto, y que no se pierda el sentido de la comunidad, del servicio, de la vinculación colectiva, precisamente a través de las ciencias sociales y las humanidades. Doctora Rosalba Medina. Sí, yo considero que las ciencias sociales nos han ayudado a entender esta transformación de la sociedad. Si analizamos cómo ha evolucionado el mundo, cómo ha evolucionado México, cómo ha evolucionado San Luis Potosí, nos ayudan a conocer toda esta realidad, toda esta transformación social. Al igual que quienes me antecedieron, considero que es una ciencia más de todas las ciencias que hay,
pero que ponen esa perspectiva de no perder la pertenencia social en el entorno en que vivimos, más allá de la tecnología, de la innovación, del desarrollo económico. Siempre debemos tomar en cuenta que somos humanos y las ciencias sociales nos han ayudado a analizar esta transformación. Doctor David Vázquez. Pues coincido en el sentido de que las ciencias en general han sido un factor de cambio pues en todo el momento, ¿no? Pero sí podríamos identificar que en México en general hubo un tiempo en el que las ciencias sociales y las humanidades fueron de alguna manera desatendidas, ¿no? Se dio prioridad a otras cosas y yo siento que en los últimos 25, 30 años ha habido una revitalización de las ciencias sociales y las humanidades y probablemente el conjunto de atrocidades que se viven actualmente en nuestro país, en general, en el mundo, tienen que ver con eso, ¿no? Y esta revitalización sí se nota, digamos, que han sido factor de cambio en general, porque nos permiten una cercanía, ¿no? Es decir, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y las humanidades, tenemos una cercanía con comunidades, con grupos, con organizaciones, ¿no? Y la perspectiva de análisis nos permite ese tono humano, digamos, ¿no? De análisis, y creo que nos permite establecer un diálogo continuo con diversos sectores de la sociedad. Entonces, en ese sentido, incluso en el diseño de políticas públicas, entonces en ese sentido yo siento que sí, efectivamente las ciencias sociales y las humanidades han sido un factor de cambio muy importante, que bueno, no se valora de la noche a la mañana, hay que estarlo analizando paulatinamente. Creo que los apresuré mucho con su respuesta. ¿Quién me da un ejemplo de este factor de cambio en cada una de sus áreas y sus disciplinas? Doctor Cermeño. Bueno, yo diría que en relación a lo que dijo el doctor David, el cambio de las políticas públicas actuales llevan de fondo una investigación científica importante sobre las ciencias sociales. El atender, por ejemplo, actualmente los cambios en las comunidades originarias, pues ha sido motivo de estudios antropológicos, sociológicos de muchos años. Entonces ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que apoyar esas comunidades fortaleciendo sus valores, sus principios y sobre todo su propia idiosincrasia y a la vez ayudarlos a integrarse a un desarrollo completo de la comunidad sin perder su esencia. Creo que ahí la antropología y la sociología pues serían un ejemplo de lo que se ha logrado en estos últimos años. Doctora Orduña, usted en la Huasteca debe tener también ahí muy de cerca palpados todos estos cambios, incidencias, impactos. Ha sido muy importante, sin duda alguna, y complementando lo que comenta el doctor Cermeño. Para nosotros ha sido muy importante el desarrollo de las ciencias sociales, las humanidades, pero desde el punto de vista holístico. Es decir, en el que haya una inclusión y no un ustedes y nosotros, o ellos y nosotros, sino que todas estas cuestiones originales de los pueblos, las tradiciones, las costumbres, haya una forma en la que se mezclen con la tecnología, con la actualidad, sigue ese respeto, sigue esa pertenencia, sigue ese crecimiento y ese orgullo por las tradiciones, por las costumbres, por la lengua propia, pero insertos también en una globalidad obligada para que dejemos de vernos como grupos diferentes, sin una polarización porque unos son de una etnia y otros de otra. Finalmente, pues todos somos mexicanos, todos somos pasajeros en este mundo, ¿no? Entonces sí han servido mucho todo este quehacer de las ciencias sociales y humanidades en ese sentido de la incorporación y del entendernos y respetarnos en esta interculturalidad, ¿no?, entre los grupos. Imprimirle una nueva mirada, ¿no?, a cada uno de estos Así aspectos. Es. Doctor David, en un minutito. Sí, bueno, pues hay muchas investigaciones. Mira, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas, el hecho de estar participando en foros, en consejos, en comités, ya es imprimirle a la toma de decisiones el factor, digamos, de análisis, ¿no?, de análisis social y de pertinencia social. A la hora, por ejemplo, de la recuperación de archivos, que es en realidad una recuperación de la memoria, se está fortaleciendo la identidad cultural, ¿no?, dependiendo de qué acervo estemos hablando, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de estudios con perspectiva social del medio ambiente, se fortalece también una parte que a veces ha quedado aislada, ¿no? Se pueden hacer estudios técnicos sobre el agua, sobre la calidad del aire, etcétera, pero ya cuando se introduce la perspectiva de estudio social, se puede analizar a las personas que efectivamente están involucradas en ese tipo de procesos, ¿no? Sobre la gestión del agua, sobre ladrilleras, qué sé yo, y comprender ese entorno nos permite generar políticas públicas y que haya sobre todo un entendimiento. Y otro factor de cambio es en la formación precisamente de investigadores, de alumnos que en su momento tienen esa impronta, ¿no? De pensamiento, de reflexión, con espíritu, con lenguaje crítico, reflexivo, que están cambiando sus vidas sobre cómo percibir el entorno y relacionarse con las personas, ¿no? En el ámbito de los derechos humanos, los peritajes antropológicos permiten una contextualización de los acontecimientos y conocer las circunstancias para actuar, ¿no? A favor de las personas. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a cerrar este bloque de esta forma. Vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando con nuestros invitados de hoy. Nos acompañan el presidente del Colegio de San Luis, la titular del COPOSIT, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la rectora de la Universidad Intercultural. Como pueden ver, una mesa muy rica, muy privilegiados por contar con su participación en este programa especial donde estamos conmemorando el 25 aniversario del Colegio de San Luis. Una pausa y volvemos. Ya decíamos en el bloque anterior la necesaria mirada de las ciencias sociales para cualquier acontecimiento, cualquier aplicación científica, siempre se vuelve fundamental. Es aportarle ese otro ángulo que sin duda habrá de impactar y siempre pensando en mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Bueno, pues hoy estamos conversando sobre las ciencias sociales y las humanidades ante la realidad del siglo XXI en San Luis Potosí. Y mi siguiente pregunta sería, y comienzo con la doctora Rosalba Medina, precisamente sobre cuál es la pertinencia y el papel de las instituciones de educación superior para que la sociedad haga frente a los dilemas del siglo XXI, que son muchos, por cierto. Así es. Sí, las instituciones de educación superior, todas aquellas instituciones que forman precisamente a los seres humanos, son fundamentales. Finalmente es el espacio donde nos forman los principios, los valores de la mano con la familia. Entonces, en esta transformación, en este mundo tan globalizado que vemos que estamos viviendo, pues estos principios son fundamentales. Es allí donde se nos forma de niños, de jóvenes, de adultos. En ese sentido, pues estas instituciones tienen ese papel tan fundamental en esa formación de los seres humanos. Hoy en día vivimos grandes retos, escuchamos hablar de tantos temas emergentes que hay que enfrentar y solo se pueden enfrentar precisamente con educación. Entonces, de allí la importancia precisamente de todas estas instituciones que forman a estas personas que nos han formado a nosotros y que solo así se pueden enfrentar esos grandes retos. Creo que tenemos distintos retos en cada nivel educativo, pero hay que trabajar de la mano pensando en el bien común. Como decían, las ciencias sociales finalmente impactan o buscan ese bien de la sociedad. Gracias, doctora Rosalba Medina. Doctora Aurora, me gustaría preguntarle, particularmente a usted, que tiene la Universidad Intercultural como parte de su enorme responsabilidad, porque la pertinencia por la zona en donde se ubican sus campus, precisamente, ¿no? Esta pertinencia y el papel que está teniendo para que la sociedad haga frente a tantos retos y particularmente en esta región del estado. Es muy importante la labor de las universidades, evidentemente de todo el sector educativo, pero hay un caso muy particular que se está dando ahorita, que es la cuestión de la migración. Pero no solamente es la migración de uno a otro país, hablamos de la migración interna en el propio país. Y eso hay que considerarse precisamente porque una de las grandes cuestiones que tiene que enfrentar ahorita la educación superior es precisamente la diversidad. La diversidad en los credos, en las culturas, en las ideologías. Y
La educación superior se enfrenta hoy por hoy no solamente a un cambio en los modelos educativos por las condiciones contextuales que se están dando a nivel global, se está enfrentando también a la condición particular de esa diversidad, de esa multiculturalidad que se viene dando. Entonces es muy importante que se dé el multiculturalismo, es decir, que empecemos a hacer normas, que empecemos a ver cómo se va a hacer ese trato, con ese respeto a la pluralidad, con ese respeto a las diferentes culturas, con ese respeto a las diferentes ideologías, dando además absoluta tolerancia al pluralismo. Entonces la educación superior, en aras de este respeto, tiene que ser vinculatoria con la sociedad a través precisamente de modelos que lleven a la cuestión valoral, que sin duda alguna promuevan los valores, como lo decía la doctora Rosalba, pero que dentro de esos valores sea la tolerancia, la diversidad y el respeto, el fundamento básico de la educación superior. ¿Qué nos dices, doctor David Vázquez? Bueno, yo creo que primero hay que aceptar, digamos, el hecho de que las instituciones, reconocer, digamos, el hecho de que las instituciones, pues, son en realidad la congregación de personas, ¿no?, que deciden trabajar a favor de un objetivo que se torna en un propósito común y tienen, digamos, ahí una misión que han aceptado las personas que la integran, trabajar a favor de ello. Y claro, se van sumando diversos sectores, ¿no?, alumnos, becarios, en fin, instituciones se van sumando a ese propósito, y creo que eso es lo valioso de las instituciones, ¿no?, que agrupan, aglutinan a esa diversidad de la que ya se refirió la rectora, a esa diversidad de pensamientos, de ideas, pero encaminados con un propósito, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales valores que se tienen en las instituciones de educación superior, y que cada quien con su pensamiento individual va creando una suerte de escuela, ¿no?, o de pensamiento colectivo que tiene en su momento la posibilidad de permear y de impactar en ese tipo de desafíos. Entonces hay instituciones aquí en San Luis, aquí estamos 4 representadas, ¿no?, un consejo y 2 universidades y un centro de investigación, con diferentes tamaños, por ejemplo, diferentes sedes, ¿no? Y eso nos permite también pensar en una complementariedad del conjunto de instituciones que hay en el Estado, en el país y así en el mundo, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, lo bonito también, lo inspirador de las instituciones de educación superior, que pueden conjuntarse, que pueden trabajar a favor de diversos propósitos que los vinculan y pues que a final de cuentas tiene cada uno y bien identificados cuál es su ámbito de acción y ese conjunto de desafíos, cómo abordarlos. Doctor Cermeño, ¿qué nos dice la institución de educación superior más antigua en San Luis Potosí? Bueno, yo creo que el hecho de representar en mi persona una universidad, en la misma definición de ese Instituto de Educación Superior, va connotado la función de la universalidad de ideas, lo decía el doctor David. Es muy enriquecedor tener maestros con algunos años de experiencia, maestros jóvenes, trabajadores administrativos con experiencia, trabajadores jóvenes, estudiantes con años avanzados o de posgrados y estudiantes de nuevo ingreso. Porque yo estoy convencido que la diversidad de opiniones nos permite tener, lo que decía Aurora, una gran tolerancia y una gran aceptación de todos los cambios que se están dando en la sociedad. Y termino, sin duda, apoyando el inicio que dijo la maestra Rosalba. El punto principal que podemos hacer coincidir es que la educación, al final de cuentas, es el factor que puede ser la unión de todos los centros de investigación, de centros de desarrollo, universidades, en fin, todas las instituciones de educación terminamos siendo unos factores que dan a la sociedad una guía para poder ser tolerantes por medio de la educación. Y eso finalmente nos va a llevar a ese primer paso, bueno, ese camino de la educación, ¿no?, a escalar en muchos otros ámbitos, en muchos otros aspectos. ¿Cuál considerarían ustedes que es como ese gran reto más urgente que tiene San Luis Potosí, que estaría, digamos, en manos de las instituciones de educación superior?
David. Vaya, pues es una pregunta compleja porque hay muchos retos, ¿no? Pero yo pensaría, digamos que, y sobre todo pensando en el contexto de la pandemia y en su momento la pospandemia, yo creo que uno de los principales retos es precisamente el de generar cohesión social, ¿no? Es decir, que ya no exista falta de solidaridad, que ya no exista tanto individualismo, sino que podamos estar trabajando a favor del resto de las personas, ¿no? Yo diría que ese es un desafío. Vienen concatenadas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema medioambiental, que es un tema mundial de atención, que requiere atención urgente. Y ahí yo creo que cada una de las instituciones podemos poner una parte, ¿no? Trabajando desde lo técnico, desde lo cultural, desde lo social, pero a favor de esa armonía en relación con el medio ambiente, ¿no? Yo lo pondría así, aunque hay muchos más, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar el reto? Yo creo que hay un reto bien importante en el tema educativo y es ese derecho a la igualdad en la educación. Creo que debe haber oportunidades para todos en todas las áreas del conocimiento y en todos los rincones del estado, del país y donde se requiera esa educación. La pandemia dejó precisamente esa experiencia que no hay una igualdad precisamente en ese derecho a la educación por distintas cuestiones. Creo que ese es uno de los grandes retos que hoy tenemos todas las instituciones. Doctor Cermeño, ¿cuál diría usted que es uno de estos retos grandes en manos de las instituciones? Yo creo que tanto David como Rosario lo han dicho, es buscar la igualdad. En estas condiciones, lo mejor que podemos hacer en la sociedad es que logremos en un futuro tener una sociedad igualitaria. Creo que eso sería lo importante. Doctora. Yo veo básicamente, primero, valga el comentario así, creo que el primer reto que tenemos es tener muy bien identificados los retos, porque de esa manera podemos partir de una base bien objetiva y saber contra qué estamos enfrentándonos. A veces se diluye, ¿no?, esto de los retos en el camino. Y el otro reto que yo vería es precisamente la cuestión valoral. La formación integral de los jóvenes es muy importante en un momento en el que hay inseguridad, en el que tenemos tantos problemas de salud, en el que hay tantos problemas de delincuencia, en el que hay tantos problemas de polarización. Entonces esa cuestión valoral para mí sería esa formación integral, otro de los grandes retos de la educación superior. Sin duda, un papel importante que tienen las instituciones de educación superior, porque en sus manos están formando precisamente a los tomadores de decisiones, en micro, en grande, a escala, pero finalmente van a ser tomadores de decisiones que van a estar incidiendo en el devenir de nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando en este panel de aniversario del 25 aniversario del Colegio de San Luis. Continuamos. Ya tenemos lista la segunda edición de la Lotería Sobrenatural del Colegio de San Luis. Esta lotería recupera seres que forman parte de la tradición y que continuamente se recrean en narraciones y textos líricos de México. Se trata de aquellos fantasmas, demonios y animales mágicos que viven en nuestra cultura que todos conocemos. Puedes adquirirla a través de la librería del Colsan en tienda física. No te quedes sin la tuya. Bien, estamos de regreso, continuamos con esta charla que tenemos la posibilidad de realizar ya desde las instalaciones del Colegio de San Luis, prácticamente 2 años, bueno, un poquito menos, pero ya un buen rato desde que la pandemia nos sorprendió a todos en aquel marzo de 2020. Tuvimos que seguir grabando y transmitiendo el programa a través de plataformas digitales, como aprendimos a hacer muchas cosas. Así que bienvenidos nuevamente a nuestro espacio, aquí a nuestra casa, y qué mejor hacerlo en este marco del 25 aniversario del Colegio de San Luis. Y bueno, seguimos platicando con nuestros invitados, que son, como ya les habíamos comentado, los rectores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Intercultural, la titular del COPOSIT y nuestro anfitrión, el doctor David Vázquez, presidente del Colegio de San Luis.
Bueno, pues ahora toca revisar un poco qué acciones o nuevas perspectivas de investigación y docencia debemos impulsar desde las instituciones de educación superior. Doctora Aurora, comenzaría con usted. Yo insisto, tiene usted una mirada privilegiada porque está en un contexto como el de la Huasteca Potosina, en donde las realidades son otras a las que se ven desde la capital, desde una mirada centralizada, donde tradicionalmente se tomaban ciertas decisiones, acciones, planeaciones. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? ¿Qué acciones o nuevas perspectivas de investigación y docencia podrían estarse impulsando desde estas instituciones? El reto que se presentó desde el año pasado es justamente un momento para hacer un gran reconocimiento al personal administrativo docente de la institución, de todas las instituciones que han estado trabajando, porque justamente lo que se necesita, se requiere ahora es habilitar con las competencias, las herramientas para que se sigan enfrentando docentes, administrativos, alumnos, a todo lo que está por venir. Ya nunca vamos a volver atrás. Lo que vivimos ya no se va a volver a vivir igual. Tenemos en nuestras manos una realidad totalmente diferente. Tenemos que enfrentar nuevas cosas. Debemos de estar ajustándonos a una realidad que nos muestra diferentes caras. Que eso es afortunado, yo no lo veo mal, creo que finalmente nos da la oportunidad de crecer, nos da la oportunidad de tener otro tipo de aspiraciones, otro tipo de cuestiones en las manos, pero como instituciones nos obliga justamente a poner una plataforma adecuada en la que habilitemos a los docentes, a los administrativos, a los alumnos, para que puedan enfrentar los retos que se presenten a partir de ahora. Sí quiero aprovechar el momento porque el equipo de la intercultural, como me imagino que fue en todos, los docentes, los administrativos, han hecho un gran esfuerzo, porque de la noche a la mañana tuvieron que hacer un cambio, tuvieron que dar un giro de 180 grados sin esperarlo, muchos de ellos sin tener las condiciones, no había internet en muchos lugares, muchos jóvenes que no tenían ni siquiera teléfono celular para enfrentar lo de las clases, ya no digan una laptop o una computadora, padres de familia, sin conocimiento muchas veces alguno del uso de una computadora, de plataformas de internet. ¿Y cómo se dio este fenómeno en año y medio en el que la sociedad en conjunto, de manera sinérgica, de manera muy solidaria, de manera muy vinculante y comprensiva, con gran pertenencia, hizo esa modificación para entre todos cooperar, entre todos ayudarse y prestarse el internet y prestarse la computadora y ayudar a la institución y tomar como suyo cada campus del intercultural? Verdaderamente nos dejó un gran ejemplo y nos habla de lo que se necesita. Y sin duda alguna yo hablaría de dos temas básicos. Habilitar con herramientas para hacer mayores las competencias de los docentes, y la otra, seguir trabajando de manera sinérgica con la comunidad. Doctor Cermeño. Bueno, yo creo que no hay mal que por bien no venga, decía por ahí un dicho popular. En estos prácticamente 2 años de pandemia, efectivamente, como dijo la doctora Aurora, nos enseñamos a hacer un cambio de parámetros educativos, de tipo de docencia diferentes. Yo creo que lo que sacaríamos de importancia de esto es que de aquí en adelante tenemos que seguir utilizando la forma de educación a distancia que las plataformas nos permitieron, y que podría esto ser un factor de crecimiento cultural y social del país si sabemos aprovechar esta brusca enseñanza que se nos dio, que nos obligó a cambiar a una educación virtual, que ahora que estamos tratando de volver a una presencialidad, tengamos la posibilidad de seguir teniendo cursos, algunas áreas del conocimiento que se puedan seguir expandiendo por parte de plataformas. Esto permitiría que todas las instituciones de educación ampliáramos nuestra captura de alumnos, extendiéramos más el conocimiento, y a la vez permitiría también incrementar la calidad del conocimiento al tener interacción con otros países, con otras naciones, que ya nos dimos cuenta ahora que sí se puede tener por plataformas grandes pláticas, grandes conferencias, grandes simposios. Y sí, el reto más grande yo creo que es social,
en dónde entra la conectividad en las comunidades, que no todo mundo, no toda la sociedad tiene la fortuna de tener acceso a una conectividad sustentable, viable, y que a veces incluso las sociedades, las familias, tienen un limitante en el número de equipos que pudieran estar a la disposición de los jóvenes que se puedan educar. Pero sí, yo creo que la ventaja que vamos a sacar o el beneficio que vamos a sacar de esta pandemia, que parece ser que estamos ya viendo un poco más el final, sería que vamos a tener la posibilidad de incrementar el número de personas que puedan recibir educación. Doctora Rosalba Medina. Sí, creo que vivimos una realidad compleja que todavía no concluye y que, como decía la doctora Arduña, seguramente continuará y tenemos que irnos adaptando a esas nuevas realidades. Y a mí me gustaría aprovechar el momento precisamente con tu pregunta para que analicemos desde el sector de ciencia y tecnología, por ejemplo, qué es lo que se visualiza hacia las instituciones de educación superior y los centros de investigación. Y considero que ahorita uno de los grandes retos que tienen estas instancias con las que trabajamos de manera colaborativa es plasmar hacia la sociedad el impacto que tiene ese conocimiento científico que se genera al interior de las universidades y los centros de investigación. Cómo hacer palpable hacia un ciudadano común que el formar a un joven a nivel de una carrera técnica, de una licenciatura, de una maestría o de un posgrado, cuál va a ser el impacto que tiene hacia la sociedad. Y verlos desde una perspectiva de gente preparada que puede resolver los grandes problemas que vivimos en este mundo tan globalizado. Creo que el conocimiento es bastante importante y tenemos que tener pues esa creatividad para que en un lenguaje sencillo y común se vea cuál es el impacto precisamente de todo este conocimiento que se genera, ya sea en un conocimiento puro o un conocimiento aplicado. Tenemos que ver también que son distintas disciplinas que se debe de trabajar en alianzas de manera colaborativa. Hoy ya no podemos trabajar en lo individual. Entonces creo que tenemos ese gran reto de decir cuál es ahora sí que la capitalización de ese conocimiento con ese impacto en la sociedad. Doctor David Vázquez. Bueno, yo creo que hay que tomarse el momento, me parece, dentro de las instituciones de cada una de nuestras comunidades. Hay que tomarnos la oportunidad, el momento con calma, no tampoco hacerlo tan largo, pero sí para reflexionar sobre cómo nos ha cambiado la vida, cómo nos ha cambiado la vida en las instituciones y en lo personal, para poder hacer ajustes, ¿no? en cómo nos organizamos al interior de cada institución y también cómo hacer ajustes para seguir atendiendo a la población estudiantil o seguir desarrollando nuestras investigaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, he pensado mucho en que ciertas líneas de investigación ya han quedado superadas en este año y medio o casi 2 años, y que es necesario replantearnos líneas de investigación, que es necesario replantearnos incluso las formas de generar y de compartir el conocimiento, de formar a nuestros alumnos. Eso lo tenemos que replantear y ser mucho más flexibles, mucho más abiertos a nuevas ideas y desde luego sin tropezarnos, pero sí avanzar rápido, ¿no? Es decir, hay que tomar acciones de manera muy veloz, de tal forma que esa adaptación no nos cueste trabajo en unos cuantos meses, que también ya las cosas van a estar cambiando. Así es, creo que la pandemia agudizó, aceleró, agravó muchos factores, muchas realidades, y eso obliga a, en el mismo ritmo, pues a seguir adaptándonos, transformándonos, modificando e innovando. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que este programa lo estrenamos los martes a través de 9TV, a quien agradecemos todas las facilidades que nos brindan, y ya mañana miércoles lo pueden ustedes revisar en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y continuamos.
Bueno, pues estamos llegando al final de este programa. En este último bloque, pues simplemente daremos un cierre sobre este conversatorio en el que hemos intentado abordar los aspectos más importantes con las limitantes de tiempo, obviamente, pero bueno, pues un acercamiento, una mirada así muy rapidita a las ciencias sociales y las humanidades ante las realidades que se enfrentan en este siglo XXI. Y digo realidades porque creo que son muchas, diversas y constantemente en transformación. Doctor David Vázquez, ¿cuál sería su conclusión sobre este tema? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a mis compañeros, ¿no? A la doctora Aurora, al doctor Alejandro Cermeño, también a la doctora Rosalba, por haber aceptado y acompañarnos en este panel de reflexión sobre las ciencias sociales y las humanidades. Y mira, yo te diría, como conclusión, nos queda muy claro que en general la ciencia es una de las vías, de los caminos para poder encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos, a relacionarnos como seres humanos y tratar de buscar esos ideales, digamos, alcanzar esos grandes ideales de libertad, de igualdad, ¿no? Y por otro lado, me queda claro también que las ciencias sociales tienen un papel muy importante que desempeñan en el ámbito en el que nos desenvolvemos, en nuestro contexto, y que tenemos además muchas cosas por hacer, ¿no? Y que ojalá que en su momento, cuando nos toque cumplir otro rol o dejemos de cumplir el rol que estamos jugando ahora, que estamos desempeñando ahora, las nuevas generaciones tengan también una mirada fresca y que contribuyan al propósito que nos hemos planteado, ¿no? Doctora Rosalba. Sí, pues yo concluiría también, primero agradeciendo la invitación. Realmente no es tan común el escuchar hablar de las ciencias sociales, luego pensamos en esa distinción entre la investigación aplicada y la no aplicada, o esas ciencias experimentales y esas ciencias sociales. Y creo que no debemos olvidar que al final todas son ciencia, y la ciencia genera un conocimiento, y ese conocimiento precisamente nos va a ayudar y nos ha ayudado a resolver los grandes problemas del mundo. Entonces yo los invito a que no perdamos de vista pues esa sensibilidad a que todas son ciencias, que efectivamente, como decía el doctor David al inicio, se prestaba un poco menos de atención a las ciencias sociales y a las humanidades, pero gracias a esas ciencias sociales hoy tenemos políticas públicas, diagnósticos y toma de decisión para enfrentar esos grandes problemas del mundo. Así que yo los invito a que estudien cualquier ciencia que genere conocimiento y que nos permita atender estos grandes desafíos. Muchas gracias. Doctora. Considero que estamos en un momento en el que estamos teniendo la gran oportunidad, toda la humanidad, de rehumanizarnos, de retomar las bases, de volver a los valores, de reencontrarnos, de redescubrirnos, de reinventarnos incluso. Y las instituciones de educación somos factor clave para hacerlo. Somos factor clave para poder impulsar a través de nuestros docentes, de las comunidades, del trabajo colaborativo entre todas las instituciones, el logro y el alcance de estos objetivos, el que quizás tengamos que volver a las bases. Esta sacudida que nos ha dado a la humanidad todo esto de la pandemia, pues para mí puede ser como un aviso, ¿no?, de una necesidad verdaderamente imperativa de volver a ser lo que fuimos, de reencontrarnos. Considero entonces que la sociedad del conocimiento actualmente más que nunca está llena de aristas en las cuales podemos tocar, en las cuales podemos intervenir, de las cuales podemos hacer, y que como instituciones tenemos todavía pues grandes retos que enfrentar. Yo quiero aplaudir a mis compañeros de las otras instituciones por toda la labor que han hecho, que ha sido verdaderamente una odisea para todos, esto que hemos tenido que cruzar, pero un abrazo especial al Colsan por todo su trabajo, por todo lo que han realizado, y porque precisamente nunca han dudado que las ciencias sociales y las humanidades son tan ciencias y tan importantes como cualquier otra. Muchas felicidades entonces, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Cermeño. Bueno, yo también, primero agradecerles a todos la invitación para estar aquí. David, muchísimas gracias, los compañeros del panel, pero fundamentalmente quisiera primero felicitar al Colegio San Luis por estos 25 años. Como se los comentaba al principio, creo que son los primeros 25 años y deseándoles muchísimo éxito más.
Yo diría que una de las cosas importantes es cómo, que nos debemos de llevar de tarea, cómo hacer que la ciencia repercuta en bienestar social. Yo se los digo, hay una ciencia dura en las investigaciones científicas que termina en documentos, en impresiones, en artículos impresos, publicados, pero no repercute en la sociedad. Y yo creo que las ciencias sociales nos han enseñado, por medio de que llegan a hacer políticas públicas, que sí se puede que la ciencia repercute en bien social. Nos falta mucho por hacer, sin duda, pero el día que logremos que el alto porcentaje de la ciencia generada por todas nuestras instituciones llegue a ser un beneficio social, estaremos teniendo un mejor país y estaremos teniendo un mucho más exitoso trabajo de esos generadores de ciencia, de esos científicos que logren ver su generación del conocimiento traducido a una sociedad que se beneficie con eso. Es muy importante para el investigador tener artículos publicados. A veces creo que está muy mal valorado el trabajo de campo y se valora más el trabajo impreso, cuando a lo mejor lo que necesita la sociedad es más trabajo de campo. Claro. Creo que por ahí debemos llevarnos esa tarea y por supuesto entender que todas son ciencias, pero las ciencias sociales y humanidades son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Les voy a hacer una pregunta rapidísima. ¿Cuál es su ciencia social favorita y por qué? Perdóname, no te escuché. Su ciencia social favorita y por qué. ¿Cuál de todas las disciplinas o de las ciencias sociales, historia, antropología, ciencia política, etcétera? Yo te voy a decir que en mi conocimiento, en el área que yo me desarrollé muchos años de mi vida, en la medicina, creo que lo que más nos ha apoyado en esas áreas es la antropología. Doctora. Yo de formación soy de ciencias sociales, yo soy una apasionada en la economía, soy economista. Egresada nuestra, por cierto, presúmeles. Así que sí, para mí la economía es apasionante, porque permite la parte social, la parte experimental, matemática, así que, ¿qué puedo decir? Muy bien. Doctora. Educación y comunicación. Comunicóloga de origen también, ¿verdad? Claro. Doctor David. Historia y antropología. ¿Por qué? Pues siento que es lo que nos permite mucho echar a andar la imaginación sociológica también, ¿no? Y de alguna manera tener ese vínculo con el ser humano, ¿no? La historia desde el pasado, pero la antropología muy en contacto con el presente. No le pregunté por qué, doctora. Porque creo que educación es la labor más sublime que puede hacer cualquier ser humano. Es la forma de dejar a las generaciones la historia, la antropología, la medicina, todo, ¿no? Y pues la comunicación, porque finalmente, ¿cómo transmites todo lo demás si no es comunicándote, no? Quizás por eso son mis dos amores. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. De manera especial hacemos un reconocimiento a la labor que ustedes hacen al frente de estas importantes instituciones de educación superior. Doctor Cermeño, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, mi amor. Doctora Rosalba, gracias. Gracias a ustedes. Doctora Aurora, muchísimas gracias. Al contrario, agradecidísima. ¿Se desmañanó para venir hasta acá, a San Luis? No, pero aquí estamos. Muy bien. Aquí está la oficina central, muy bien. Doctor David, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a todos. ¿Qué mensaje darías finalmente a toda la comunidad del Colegio de San Luis, interna, externa, a todos nuestros usuarios, alumnos, en este marco del 25 aniversario, digo, a reserva de lo que institucionalmente estaremos celebrando, conmemorando y llevando a cabo? No, pues en primer lugar reconocer el trabajo que han hecho a lo largo de estos 25 años. Muchas personas están desde la fundación del Colegio de San Luis y sin duda lo que noto es un gran amor al trabajo, una gran pasión por lo que hacen y que está impregnada esta pasión en cada acción de su vida y que no tengan la menor duda de que efectivamente hagan lo que hagan, están contribuyendo a una mejor sociedad. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Así concluimos en este conversatorio en el que hemos abordado las ciencias sociales y las humanidades frente a esta realidad que nos ofrece el siglo XXI. Gracias a todos por habernos acompañado. Les invitamos para que sigan atentos de los eventos que estaremos llevando a cabo a través de nuestras redes sociales, nuestra página web. Y bueno, pues invitarlos para que nos acompañen al próximo programa. El próximo martes a las 7, ya sabe usted, se repite los jueves a la misma hora y disponible en YouTube a partir de mañana. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima.
El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile invita al primer Seminario Internacional de Extensión, El Género en las Ciencias Sociales, donde participará la doctora Oresta López, coordinadora del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, el 18 de enero a las 9 horas a través de Zoom y Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Si eres egresado Colsan del programa de Agua y Sociedad, te invitamos a responder el formulario y actualizar tus datos. Entra a nuestra página de Facebook y en la sección de publicaciones encontrarás el link correspondiente. Queremos acompañarte. ¿Te interesa hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.